Bien, entonces habíamos dicho que respecto al sistema respiratorio, en la parte o en la fase alveolar, que era desde el séptimo mes prenatal hasta los 8 años, se terminaban de desarrollar todo lo que eran los sacos alveolares, los alvéolos, por ende, y aumenta la vascularización de estos pulmones. Entonces, decíamos que los alvéolos básicamente estaban compuestos por dos células que eran los neumonocitos tipo uno, que básicamente son los que componen la pared. Vemos acá cómo están en rosado. Esos son los neumonocitos tipo uno. Y vemos que tenemos a los neumonocitos tipo 2. En este caso son los que están en celeste. A la derecha tenemos capilares y tenemos un macrófago. Esto es muy importante, va más allá de lo embriológico, pero que una de las células más importantes a nivel pulmonar son los macrófagos también, porque eliminan todo tipo de sustancias extrañas que ingresen a nuestro tracto respiratorio y que puedan dañarlo. Bien, enfocándonos básicamente en lo que es los neumonocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2, estos secretan una sustancia muy importante que se conoce como surfactante. ¿Cuál es la función del surfactante? Básicamente es lo siguiente. Esto es un esquema de lo que es un alvéolo. El alvéolo en su pared interna tiene líquido, tanto nuestros alvéolos como los alvéolos del feto. Tiene una pequeña capa de líquido. Y ahí es donde yo me voy a poner a explicar fisiología, que básicamente es lo que a ustedes les espera el año que viene, si todo sale bien. Las moléculas de agua se unen entre ellas y tienen lo que se conoce como tensión superficial. Cuando nosotros tenemos, supongamos, no, que salió feo el dibujo. Nosotros tenemos celeste, quiero celeste, porque el agua es celeste. Tenemos un montón de moléculas de agua formando una gota. En el interior de esta gota también tenemos moléculas de agua. Entre cada una de estas moléculas, entre todas las que componen la gota, hay puentes o hay fuerzas de cohesión, es decir, que las mantienen juntas. Ahora, las superficiales tienen mayor tensión que las de adentro. ¿Por qué? Porque las superficiales son las que tienen que contener a esta gota. Entonces, toda la tensión que hay entre estas moléculas de agua, que son las más externas, hacia los costados y hacia arriba también, todo lo que sea externo o la capa externa de la gota de agua, es la que la mantiene con su forma. Esto también se traslada a nivel pulmonar. En realidad se traslada a todos los lugares donde haya agua. En los pulmones hay una capa de líquido. Por ende, estas moléculas de agua tienen esta fuerza, esta tensión superficial. Entonces, ¿cómo funciona esta tensión superficial? Cuanto más yo extiendo, más fuerza de retracción tiene. Es como si fuera un globo. Cuanto más yo lo distiendo, suelto el aire, se va a colapsar. Entonces, las moléculas de agua lo que van a hacer es tender a estar juntas. Cuando el alvéolo se distiende, cuando saliera el aire, se iría a colapsar por la fuerza de estas moléculas de agua que se atraen entre ellas para estar todas juntitas, o lo más juntas posible. Como nosotros necesitamos que nuestros alvéolos estén distendidos o abiertos, lo que nuestro cuerpo muy inteligentemente hizo fue, entre cada molécula de agua, meter una molécula de lípido. Por ende, nunca se va a colapsar el alvéolo. Ese lípido es lo que nosotros conocemos como la sustancia surfactante o el surfactante, producido por los neumonocitos 2. Entonces, entre el agua hay como moléculas de grasa, porque son lípidos. El agua y el aceite, o el agua y la grasa, no se llevan bien. Entonces, si yo meto una de agua, una de grasa, una de agua, una de grasa, una de agua, una de grasa, yo evito
esa tensión superficial, porque las dos moléculas de agua con una de grasa en el medio no van a tener esa tensión superficial, esa fuerza de colapso como si estuvieran juntas. Eso es sumamente necesario para que a nivel pulmonar se produzca la hematosis correctamente, porque imagínense que si esto se colapsara, se necesita mucha más fuerza a partir de los músculos respiratorios para que se distiendan estos alvéolos. Y eso genera un montón de problemáticas. Respecto al surfactante, para nosotros es muy importante como médicos, porque esto es lo que a nosotros nos dice si el feto está en condiciones o no está en condiciones de nacer prematuramente. Lo ideal, obviamente, siempre es que alcance las 40 semanas, 39-40. Ahora, hay situaciones que piden o que demandan, mejor dicho, un embarazo, un parto prematuro. Dependiendo cuándo esto se produce, va a depender la producción de surfactante que va a haber en ese momento y por ende va a generar la posibilidad de supervivencia de este neonato para poder respirar o que tenga problemas pulmonares o no. El surfactante de empezar a producirse, tipo, se empieza a producir más o menos en la 24ª semana, es decir, la semana 24, pero es mínima la cantidad. Se dice que se pueden ver depósitos de esta sustancia. Por ende, no es todavía la cantidad necesaria. Aumenta la cantidad a partir de la semana 28 hasta más o menos la semana 34. Aumenta, digamos, en gran proporción. Después sigue aumentando, obvio. Entonces es mentira esto que dicen que no me acuerdo cómo es bien, pero algo de que los fetos de 7 meses tienen más posibilidades que los de 8. Es lo que yo siempre digo, horrible la comparación que voy a hacer, pero bueno, el pan, si vos lo sacás 10 minutos antes, está mejor que si lo sacás 20 minutos antes. No, si lo sacás 20 minutos antes va a estar más cocido que 10 minutos antes. Lo mismo sucede acá. Cuanto más se mantenga la gestación, mejor es. Entonces, para nosotros es importante cuanto más se mantenga la gestación, por, además de un montón de otras cosas, obvio, pero a nivel pulmonar, ¿no? Por la producción en aumento de surfactante. Bien, ya vamos a hablar de qué sucede si no tenemos surfactante. Acuérdense que nosotros antes del nacimiento no respiramos por los pulmones, sino que respiramos por la placenta. Entonces, durante la vida prenatal, todo lo que es el árbol bronquial está obstruido o está lleno de líquido amniótico. Este líquido aumenta la resistencia a nivel pulmonar, por ende, no se produce desviación o sea, se produce la desviación de sangre hacia el lado eh, aórtico, mejor dicho, no se manda sangre a nivel pulmonar. Resistencia, acuérdense, ustedes lo van a estudiar mejor en fisio, pero a grandes rasgos la resistencia es el impedimento de algo hacia algo. En este caso es el impedimento que generan los vasos pulmonares hacia la circulación, hacia la sangre. Por ende, acuérdense también que tenemos los dos shunts, el primer shunt y el segundo shunt, la comunicación interauricular, y el conductor arterioso que desvían esa sangre hacia la placenta para que se genere la hematosis. Una vez que que se produzca el nacimiento, se corta el cordón umbilical, por ende, cae la circulación venosa y el aporte de oxígeno de este feto por parte de la placenta. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a entrar en hipoxia o en hipoxemia. Esto quiere decir, disminuye la cantidad de oxígeno en sangre. No es que el paciente se está muriendo. Lo que estoy diciendo es que disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre que va a activar los centros respiratorios a nivel cerebral y va a hacer que empiecen a generarse los movimientos respiratorios. Entonces, cuando se producen los movimientos respiratorios, el líquido ya se absorbió de los pulmones, entonces puede entrar aire y se empieza a generar la hematosis y el intercambio gaseoso. Y ahí hay todo un cambio de presiones y por ende ahora la sangre
sí va a ir hacia los pulmones porque no hay tanta o sea, no hay resistencia, digamos, a esa sangre. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Está lleno de líquido los pulmones, se clampea o se corta el cordón umbilical, disminuye el aporte de oxígeno a ese feto. Esta disminución del aporte de oxígeno estimula los centros respiratorios, básicamente le dice respira, mueve los pulmones. Entonces los músculos, en realidad respiratorios, empiezan, y el diafragma, empiezan a distender la caja torácica y empieza a entrar aire. Para que entre el aire ya se absorbió todo ese líquido que había, ese líquido amniótico, y ahora se empieza a producir el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Eso es todo lo que se produce en el periparto, digamos, ahí cuando están naciendo, o cuando nace, mejor dicho, que es cuando se produce el llanto. Decía mi profesora que el llanto no es que el bebé está llorando o que el neonato está llorando, sino que es por la entrada de aire, por esas cuerdas vocales que todavía nunca emitieron ningún tipo de sonido y el feto o el bebé no sabe manejarlas, digamos. Entonces ese primer llanto, según ella, no sé, tendría que preguntarle a un obstetra. Ese primer llanto es ese pasaje de aire de la primera respiración, digamos. No solo la primera, pero a partir que empieza a respirar, ¿no? Bien, ahora, algo que a nosotros nos parece muy importante antes de que nazca es que a partir del tercer mes va a empezar a realizarse, o el feto empieza a realizar, mejor dicho, movimientos respiratorios que son producidos por, no por, sino para que entre líquido y este líquido mantenga después distendidos los alvéolos, cosa de que cuando tiene que entrar el aire no esté todo colapsado. Entonces, que es más o menos lo que dice acá, el líquido amniótico ingresa por consecuencia de débiles y esporádicos movimientos respiratorios. ¿Cómo les explico esto? ¿Vieron cuando ustedes agarran una bolsa para guardar algo que está toda pegada? Entonces ustedes lo que hacen es hacer así, entonces entra aire y la bolsa se abre. Bueno, lo mismo pero con líquido. ¿Para qué? Porque te abren la bolsa para poner algo adentro. Si está toda pegoteada es más difícil poner. Entonces ustedes sacuden la bolsa, se abre la bolsa y ahí ustedes agregan algo adentro. Lo mismo sucede acá pero con líquido. Se llena de líquido para que no se produzca toda la hematosis, no tiene sentido que se produzca la hematosis porque no hay aire, bla, 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 pero para que se mantenga distendido también a la hora del nacimiento. Y cuando entre el aire, eso esté distendido. Importante que cuando se hace la ecografía, se vean que los movimientos son, como dicen acá, débiles y esporádicos. Movimientos que sean bruscos o que sean abruptos, tipo el hipo, significan que el feto está sufriendo. O sea, no es lo característico de la vida prenatal. Esto es lo que recién les dije, de que el dióxido de carbono estimula los sistemas respiratorios y por ende se produce el movimiento de los músculos respiratorios para que se produzca la hematosis. Y bueno, lo mismo que les dije. Ahora vamos a ver las malformaciones congénitas. Hay unas que son medio fáciles y no tan relevantes, y otras que son más relevantes. Una de ellas es la membrana laríngea, que esta es la laringe normal, que se abre y se cierra con las cuerdas vocales y produce la voz. La membrana laríngea es una lámina epitelial que aparece entre las cuerdas vocales, como podemos ver acá, y que va a ocluir parcialmente la glotis, en este caso que sería la cavidad laríngea. Por otro lado tenemos la fístula traqueosofágica. Una fístula es una comunicación entre dos órganos o entre un órgano y el exterior que normalmente no existe. Es una comunicación anormal. La fístula traqueosofágica se va a producir porque dentro de todo lo que era, que se juntaban las crestas y subían y formaban, caudo cefálico, digamos, y formaban toda la pared del tabique traqueosofágico, hay una porción donde no se fusionaron y quedó un agujero. Entonces quedó una comunicación entre tráquea y esófago. Lo común
es que esto se acompañe de una atresia esofágica. Cuando nosotros estudiemos digestivo, vamos a ver más específico la atresia esofágica, que es básicamente, acuérdense que el esófago, esto yo lo daba de ejemplo cuando veíamos mecanismos de desarrollo, que el esófago se forma como macizo, pero es un tubo hueco. Entonces, por apoptosis, las células se ahuecan, ahí estamos, y las células se ahuecan. Por apoptosis mueren las células centrales y todo ese tubo se ahueca. Si eso no sucede, queda obstruido y eso se llama atresia esofágica. Es decir, está tamponado, entonces va a bajar el bolo alimenticio y queda ahí. Como no tiene hacia dónde ir, normalmente se acompaña de una fístula traqueoesofágica. ¿Pueden existir las dos separadas, atresia por un lado y fístula por otro? Sí, y es también común. Ahora, también puede existir una atresia esofágica acompañada de una fístula traqueoesofágica. ¿Qué es lo que muestra acá la imagen? Donde existe solo una atresia esofágica, es decir, la comida no va hacia ningún lado, vuelve nada más, no va hacia el árbol respiratorio, que es eh, una complicación. Esto mi profesora siempre decía, el chiquito toma la leche y la vomita porque no tiene hacia dónde ir, entonces la madre llega con su hijo vomitando la leche y no se alimenta. Esto puede generar obvio a largo plazo, pero no es que la madre no se va a dar cuenta porque el niño no, directamente no traga. No es que no traga, no puede deglutir en sí del todo. Podría generar un retraso del crecimiento, pero es como le digo, en la primera amamantada, en la segunda, ya la madre ve que el niño eh, empieza a vomitar la leche y lo lleva al hospital o al pediatra, o debería. El otro caso es que exista solo la fístula, sin atresia, es decir, el esófago está intacto y la tráquea también. El tema es que hay una comunicación. Acá la complicación es que comida pase al tracto respiratorio. Y lo más complicado es que exista la atresia con fístula, porque acá indefectiblemente la comida va a pasar al tracto respiratorio, es decir, desde el esófago, porque acá está tamponado, entonces va a pasar directamente al tracto respiratorio. ¿Qué puede hacer esto? Un caldo de cultivo precioso para distintas patologías. Además de que líquido, supongamos, digo líquido porque lo que durante los primeros meses el neonato se alimenta es de líquido, de la leche materna. Líquido en los pulmones, y ahí tenemos un gran problema, porque en la vida postnatal no tenemos que tener líquidos en los pulmones. Por otro lado, tenemos la estenosis traqueal. Estenosis es reducción de la luz de algún tubo, en este caso de la tráquea. El tabique traqueoesofágico sí se forma completo, pero se desplaza hacia adelante. ¿Y qué tenemos hacia adelante? La tráquea. Entonces la tráquea va a estar mucho más estrecha o estenosada. Esperen. Como pueden ver, puede ser de una porción más grande o de toda la tráquea. El divertículo traqueal básicamente llena de secreciones. Siempre que en algún lugar haya secreciones, es un hermoso caldo de cultivo para infecciones, porque las bacterias llegan allí y se instalan y proliferan. Y esa sería la complicación. La otra es la agenesia de uno de los pulmones. Sí, el Power no me sigue haciendo bullying. La agenesia puede en realidad ser unilateral o bilateral. Si tiene una, normalmente se espera el trasplante, calculo yo que se esperará un trasplante pulmonar, pero el paciente puede vivir como los adultos también viven con un solo pulmón. El problema es la agenesia bilateral y ahí sí tenemos un gran problema. Y si no me ayudas, yo no puedo seguir. Después podemos tener, que es mucho más infrecuente, digamos, los lóbulos pulmonares accesorios, que es por bronquios que hayan generado más dicotomía, que se hayan proliferado más, no voy a tratar de decir esa palabra, que se hayan dividido más dicotómicamente y hayan generado otro lóbulo. Después tenemos la fibrosis quística, esto ustedes ya lo conocen, que es una alteración recesiva de los canales iónicos, por ende el moco a nivel sistémico. Eh,
de todos los lugares donde se produzca moco, obviamente, va a ser mucho más espeso y eso a nivel digestivo tiene otras complicaciones, mala absorción y demás, pero a nivel pulmonar lo que hace es, primero, obstruir el pasaje de aire. Cuando haya moco siempre hay más resistencia a nivel pulmonar, por ende, ojo lo que decía resistencia hoy, la resistencia no es solo a nivel vascular, también en este caso a nivel del aire. Entonces, va a haber mucho más resistencia en estos bronquios al pasaje de aire. El paciente llega tosiendo, llega con disnea, es decir, con falta de aire y demás. Y la otra es que esta gran cantidad de moco que se acumula es un hermoso caldo de cultivo para principalmente neumonías y grandes bacterias que le afectan a este tipo de población. Y por último tenemos la enfermedad de las membranas hialinas o que se llama síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Qué sucede? Hay una deficiencia en la secreción de surfactante. Por ende, que habíamos dicho que si no había surfactante, las moléculas de agua van a eh, tender a colapsarse y se van a unir. Entonces, en este colapso, unen las paredes del alvéolo y lo colapsan. Aumenta la resistencia del aire, por ende se hace más fuerza, y cuando se distienden, se lastiman las paredes alveolares, y cuando se cicatrizan, se forman las membranas hialinas, que básicamente es lo que dice acá. Como consecuencia, el aire que penetra en las primeras respiraciones lesiona los alvéolos, cuyo epitelio se descama y se mezcla con los elementos de la sangre, generando las membranas. El tema es que donde hay membrana no va a haber hematosis, por ende el intercambio gaseoso se va a ver alterado. ¿Por qué se produce la enfermedad de las membranas hialinas? Por un montón de causas. Puede ser por déficit en sí del surfactante, porque el feto en el nacimiento deglutió líquido amniótico que se fue a los pulmones y eso pudo generar eh, estos cambios. Hijos de madres diabéticas pueden llegar a tener eh, enfermedad de las membranas hialinas porque las madres diabéticas lo que van a tener es mucha insulina. Entonces esta hiperinsulinemia lo que va a hacer es afectar a nivel pulmonar del feto la generación a partir de los neumonocitos tipo 2 de este surfactante, porque es lipídico y la insulina termina afectando el metabolismo lipídico. Entonces, va a haber una alteración en la producción del surfactante y estos pacientes suelen nacer o pueden llegar a nacer, no es que todos los hijos de madre diabética van a tener enfermedad de las membranas hialinas. También puede ser porque diluyó el líquido amniótico con meconio, es decir, con esa primera materia fecal, se mezcló y lo deglutió, en fin, muchas causas. Algo muy importante, dos cosas muy importantes, que me olvidé decirles cuando le decía lo del surfactante y desde las 28 a las 34 semanas, el tema de el aumento de la producción del surfactante. Cuando nosotros tenemos riesgo o pronóstico de que va a haber un embarazo prematuro, perdón, un parto prematuro, sabemos ya y tenemos el tiempo de saber que se va a producir un parto prematuro, lo que se suele hacer es maduración pulmonar. ¿Qué es la maduración pulmonar? Es estimular a las células, es decir, a los neumonocitos tipo 2, a que produzcan gran cantidad de surfactante para que este feto o este neonato pueda sobrevivir aunque nosotros le tengamos que hacer el parto antes. ¿Cómo se hace esto? Con corticoides, porque estos corticoides van a estimular que se produzca el surfactante. ¿Cuáles son los corticoides? Esto no se les pregunta, pero por las dudas. Betametasona y dexametasona. Lo ideal es que haya un tiempo prudente de maduración pulmonar, eh, pero hay veces, como les digo, hay embarazos que que se puede prevenir, no es prevenir, predecir, ahí está,
que va a ser un parto prematuro y bueno, con antelación se hace la maduración pulmonar. Y hay otras en que se llega de emergencia o de urgencia ya naciendo. Y ahí es como se le hace igual, pero las posibilidades de que se genere esta maduración pulmonar son menos, digamos. Se le hace igual para ver si se puede evitar que el paciente tenga esta enfermedad de las membranas hialinas. Toda la idea es evitar esta patología. Sí, bien. Y cuando nosotros habíamos visto diagnóstico prenatal, habíamos visto que una de las cosas que se puede pedir a nivel del líquido amniótico es la lecitina. La lecitina es un lípido que está o que conforma parte de el surfactante. Entonces, nosotros medimos la cantidad en el líquido amniótico. Acuérdense que el líquido amniótico entra por los pulmones, por ende va a haber en líquido amniótico la lecitina. Entonces, nosotros vamos a pedir lecitina y vamos a medir cuánto hay. Y dependiendo de esa cantidad, nosotros podemos saber si este feto va a tener enfermedad de las membranas hialinas o no. Eh, Eso. Entonces, terminamos con pulmonar. No sé si tienen alguna duda. Dale zoom. Y ahora vamos a ver hematosis. Hematosis. Ya estoy completamente tarado. Hematopoiesis.